parte del receptor. Yo creo que somos testigos del día a día, en nuestra vida personal o profesional, y que existen muchos malos entendidos, y o una palabra mal dicha genera muchos malos entendidos. Entonces, qué importante es, digamos, ser concreto y conciso, usar la cantidad de palabras necesarias y evitar la dispersión, ¿no? Yo creo que todos conocemos a alguna persona, o en algún momento probablemente nosotros también hemos sido personas que no, hablamos mucho o nos dispersamos llegado el momento y hablas y al final no mandas el mensaje correcto, la indicación correcta. A mí me pasó personalmente con alguien que me estaba dando una indicación o me daba indicaciones y que mientras me daba las indicaciones se acordaba de algo y me hablaba de eso y regresaba y seguía y después se acordaba de un tema relacionado a eso y salía y regresaba. Entonces yo al final me decía, ¿pero qué me está diciendo? ¿Qué es lo que necesita? ¿No? ¿Qué es lo que necesita realmente esta persona? Entonces, este tipo de comunicación, aplicando este tipo de comunicación, vamos a ser concisos y concretos en el mensaje, que es lo que se necesita el día de hoy. Ahora, básicamente que sea de interés para el receptor, ¿no? Tratemos de mandar mensajes ágiles, mensajes motivadores e interesantes para los que reciben esa información. Y también este tipo de comunicación es objetiva, bien importante. Información debe ser veraz, auténtica y lo más imparcial posible. Esto transmite confianza y genera credibilidad. Muchas veces uno le pone su toque, ¿no? En el mensaje. Puede ser sugestivo tu mensaje, tratando de dar a entender algo, porque tú estás entendiéndola o tú captaste la información de esa manera y tú la transmites bajo tu subjetividad. Entonces, tratemos de enviar información o de comunicarnos siendo objetivos. Quitémosles la emocionalidad al asunto, ¿no? Seamos veraces y les aseguro que eso va a generar confianza en el receptor del mensaje. Ahora, vamos a hablar de los 7 elementos de este tipo de comunicación. Los vamos a pasar rápidamente porque vamos a profundizar algunos más adelante, pero básicamente, como dijimos, es claridad, ¿no? Evitar que se generen dudas y, de ser el caso, si se creó alguna confusión o malentendido, se pueda subsanar en base al cuarto punto, que es el feedback, ¿no? Después, propiedad. Acuérdense que también la propiedad de la comunicación va de acuerdo al grado de confianza con el que se tenga, con la persona o el interlocutor. No es lo mismo hablar con tu jefe que hablar con tu amigo, tu hijo o tu cliente. Incluso no es lo mismo hablar con tu nuevo cliente, con el que estás interactuando un mes, a hablar con un cliente que tienes 10 años como cliente frecuente, ¿no? Entonces, la propiedad va de acuerdo al nivel de formalidad que se tenga con la otra persona. Concisión, como dijimos, repetimos que es tratar de usar el número óptimo de palabras para transmitir el mensaje. Y aquí vamos al feedback. El feedback, hay que darle el chance a que la otra persona pueda darnos su opinión, pueda darnos probablemente ampliar el mensaje o algo que no vimos y nos quiera dar retroalimentación. Y esto nos permite en muchos casos ajustar el mensaje o la indicación. Entonces, siempre estar abiertos a que la otra persona pueda darnos retroalimentación sobre el mensaje. Probablemente solo para que nos diga, ok, entendido, o probablemente para que nos diga, no estoy de acuerdo por esto, o tenga cuidado con esto, o no vio esto. Súper importante el feedback, ¿no? Después hablamos de la empatía. Se interesa e identifica con el interlocutor. Qué importante, porque aquí viene la famosa frase cliché que se usa ahora, que es el aquí y ahora, el estar presentes, ¿no? Ahora todo el mundo te dice, pero sí, el famoso mindfulness, estar presentes aquí y ahora, ¿no? Y realmente acá le calza perfecto, porque a través de mostrar empatía a tu interlocutor, le estás demostrando el interés que se merece, y además que se han dado cuenta de algo, no sé si han visto un meme que circula en redes, que es una persona está parada mirando el número 9 y la otra persona está al frente mirando el número 6, ¿cierto? ¿Y lo han visto?
Y es interesantísimo porque las dos dicen, pero yo, lo que digo está correcto. Y efectivamente, o sea, el punto de vista de cada uno es correcto, porque uno ve el 9 y el otro ve el 6. Entonces, es de acuerdo a la perspectiva. La empatía nos permite entender a la otra persona, al interlocutor, ¿no? Entonces, ahí la importancia. Y la escucha activa es lo que mencionamos hace un minuto, ¿no? El estar totalmente presente, no solo estar presente en la conversación con nuestros 5 sentidos, no estar presente con el simplemente escuchando, y lo que sería terrible, pero sí lo he visto constantemente, es que la gente habla y con el celular en la mano, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? Entonces, ahí es de alguna manera el ejemplo perfecto de que no existe escucha activa. De que ya, y además le estás diciendo a la otra persona, me importa poco lo que tú me dices, o sea, estoy tan metido con lo mío que lo que tú me digas me importa poco. Y claramente no estoy presente y no voy a entender el mensaje, ¿no? Y finalmente, la comunicación no verbal, que lo vamos a ampliar. Vamos a ampliar más adelante este tipo de elemento que es sumamente importante. Aquí hay que tener especial cuidado en expresar un tono correcto a través del cuerpo, movimientos y sobre todo gestos, ¿no? Próximo, porfa, Silvi. Ya. Aquí vamos a hablar de las técnicas y habilidades de la escucha activa. Y vamos a profundizar un poquito. El anterior. Exacto, ya. La primera es el hecho de evitar interrumpir al otro. Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo me siento muy identificada, sobre todo de algunos años antes, de que cuando alguien te comentaba algo que te interesa mucho, que te emociona, que te trae recuerdos, la persona te está contando algo y tú interrumpes para decir, sí, porque yo me acuerdo que a mí me pasó algo parecido, sí, pero puchas, hubieras hecho esto porque yo hice esto, o entonces la otra persona ni siquiera terminó su frase o no terminó su mensaje o cuento, historia o solicitud, lo que tú quieras decirle, y tú ya simplemente le diste todas tus sugerencias, comentarios relacionados. A mí ahora me parece terrible, pero les digo, o sea, yo creo que he aprendido mucho eso porque me pasaba, ¿no? Entonces, ahora lo cuido, ahora lo cuido. ¿Por qué? Porque además muchos de nosotros escuchamos, pero escuchamos para responder, no escuchamos para entender. ¿No les ha pasado de que te están comentando algo y tú no están en la mitad y tú inmediatamente ya estás preparando la respuesta en base a eso, ¿no? Y es básicamente, pues, tú estás esperando responder, no estás entendiendo el mensaje, tú estás escuchando para responder y no para entender. Entonces, qué interesante es ir procesando lo que la otra persona dice para captar correctamente el mensaje y al final de lo que te puedan decir es ampliar o opinar o sugerir lo que corresponda, ¿no? Entonces, siguiendo el siguiente paso, la siguiente técnica, que es la escucha sin emitir juicio. Justamente está muy relacionado a la primera técnica, porque cuando yo escucho con juicio, estoy haciendo ideas estoy armando mi respuesta antes de recibir el mensaje final, lo que mencionamos anteriormente. El evita interrumpir y el escucha sin emitir juicio van muy, muy de la mano, están muy relacionados. Lo otro, que también es una técnica del coaching, es parafrasear y resumen. Recuerden que esta técnica permite que tú le hagas ver en nuestro caso al coachee, pero en este caso a tu interlocutor, lo que te está diciendo. O sea, le repites como las palabras principales o el mensaje, indicación principal, y se lo resumes para que la otra persona procese lo que te dio y, de ser el caso, te diga, no, ajustemos esto, o no quise decir esto, o quiero adicionar esto, ¿no? Esta técnica que la usamos nosotros como coaches. Luego hablamos de mostrar un comportamiento no verbal positivo. Básicamente a través de nuestra posición, de nuestra
posiciones de nuestro cuerpo, de nuestros gestos. ¿No nos ha pasado en algún momento que le hablas a una persona y está o echada, sobreechada, o también muy adelante, como en una posición de no sé, amedrentamiento, o simplemente te muestra un comportamiento no verbal positivo con una mirada, esas miradas fulminantes, esas miradas de que si la mirada matara, les ha pasado, ¿no? Entonces, mostrar un comportamiento no verbal positivo. Cuidar, y también es importante nuestro físico, cómo nosotros nos presentamos ante la otra persona, indistintamente de que sea una entrevista de trabajo, indistintamente de que sea el cumpleaños de un amigo. Qué importante es tu atuendo. No les digo nada sofisticado ni nada lujosísimo, pero de todas maneras, el cómo vas le demuestra a la otra persona el respeto que tienes por ella. No sé si están de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado también con el tema vestuario o artículos que llevemos puestos, ¿no? Después tenemos como técnica el hacer preguntas específicas y abiertas, que también es una técnica de coaching, como lo sabemos, ¿no? Para darle la opción a la otra persona de que dé su punto de vista o de que muestre o haga alguna consulta relacionada o pida aclaración sobre algo que no entendió. Entonces, tratemos de hacer preguntas para que la otra persona también pueda explayarse en sus dudas, ¿no? Eso, y la comunicación verbal, dicho sea de paso, hablando de eso, antes de que lo vamos a ver posteriormente, pero a mí me impactó saber que el 65% de la comunicación que tenemos del día a día es no verbal. El 65%, o sea, nuestra expresión corporal, nuestros gestos, son el 65% de la comunicación. Y el otro 35%, en realidad, es el mensaje en sí y es el tono que usamos en el mensaje. Cuando uno dice que lo importante es el mensaje que uno transmite, pero increíble que el 65% es nuestra expresión corporal, es nuestro tono corporal. Por eso tener especial cuidado con los gestos que se puedan, porque a veces los gestos es un tema subconsciente, o sea, cuando estás cansado, cuando estás molesto, cuando estás sobrecargado, no vas a estar con la mejor disposición y te aseguro que vas a hacer gestos que probablemente no los controles. Entonces acá la sugerencia es ser consciente de tu posición corporal ante cualquier contacto con otra persona, ¿no? Ya, y aquí hablamos de la comunicación no verbal, digamos, reiteramos lo que hemos dicho, que son todas aquellas formas de comunicación que no emplean la lengua como vehículo y sistema para expresarse. Son gestos, sonidos, movimientos y otros elementos paralingüísticos que acompañan al uso del lenguaje verbal. Y esto es lo que mencionamos hace un ratito, ¿no? Que según esto está probado, son investigaciones, ¿no? El 65% es comunicación no verbal. Y el resto es solamente el mensaje y lo que queremos transmitir, y el tono. Los animalitos, los que somos pet lovers, también sabemos que ejercen cierto tipo de comunicación no verbal. Únicamente el ser humano es capaz, en cambio, de un lenguaje verbal. No sé si les pasa, pero por ejemplo, yo siento que mis gatos, o sea, yo ya les conozco los soniditos, que me loquean a las 6 de la mañana, pero así es. Uno es aullido, ya sé cuando es aullido porque tiene hambre, pero después no sé si han escuchado quien tiene gatos, cacareo. Es un sonido así un poco raro que le dicen cacareo. Y es cuando me está presionando para algo. Es un sonido así, no sé, raro, me parece terrible. Y yo sé que y eso es cuando los gatos están frustrados, ¿no? Como son cazadores, es increíble. Entonces, cómo los animalitos también ejercen su tipo de comunicación no verbal. Aunque ya a los animales últimamente solo les falta hablar, ¿no? Dicho sea de paso. Bueno, aquí vamos a conocer un poquito de conceptos que probablemente unos se conozcan y otros no, pero son interesantes porque se dan mucho, sobre todo en nuestra región. No los vamos a ver, por ejemplo, en Oriente, pero en nuestra región, por lo menos en Perú, se da mucho. Los tipos de lenguaje no verbal, ¿no? Son, por ejemplo, la gestualidad.
movimientos de las extremidades o desplazamientos de la cabeza que pueden ser más o menos complejos y más o menos específicos, de acuerdo a la intención, ¿no? Entonces, yo les hablo sobre todo de fruncir el ceño, ¿no? Cuando una persona te está hablando o tú le estás hablando y frunce el ceño. Entonces, ¿tú qué sientes? Que esa persona está rechazando el mensaje o probablemente tú sientes que te está rechazando a ti, ¿no? Eh, pero probablemente no, esa persona está pensando en alguna otra cosa, ese es el gran problema de no estar presente en el aquí y ahora, y está con ese gesto de preocupación, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los movimientos de extremidades, desplazamientos de cabeza, cejas, las miradas que decimos que matan, yo creo que eso es lo que más, los ojos son tan expresivos, ¿no? La mirada es tan expresiva y tener cuidado con la intención que podemos transmitir, o sea, el mensaje que podemos transmitir, que probablemente no sea tampoco el correcto, ¿no? O como nosotros lo percibimos. Pero, por ejemplo, yo les iba a comentar algo, les iba a contar un caso específico de una persona que, las risas, ¿no? Una persona, estamos en una reunión, en reunión de directorio, y una persona estaba exponiendo y otra estaba sentada así y sonreía, y sonreía. Y esa sonrisa, la persona que estaba exponiendo lo tomó como que se estaba burlando. Ojo, o sea, solo porque era un gesto de sonrisa. Probablemente la persona lo que estaba mostrando es que estaba de acuerdo con el punto que estaban mencionando, qué sé yo. Pero el expositor paró en seco y le dijo, ¿de qué te burlas? ¿No? Me lo acuerdo clarísimo. Entonces, hasta en eso hay que tener cuidado, de esas sonrisas que tú no te das cuenta y probablemente no correspondan en un momento dado, ¿no? Expresiones faciales. El ser humano puede reconocer las expresiones faciales desde edades muy tempranas. Toda una gama de emociones se expresan de manera más o menos instintiva en nuestro semblante. Es lo que dijimos, y es que es un tema en muchos casos subconsciente. Sobre todo depende mucho de nuestra emocionalidad, ¿no? Entonces, como dicen, no se puede ocultar, pero tratemos, sobre todo en momentos importantes, sobre todo cuando estés interactuando con otra persona, ¿no? Indistintamente del ambiente, si es laboral, si es personal, si es familiar. Ya, y ahora nos vamos con la apariencia, la postura corporal. Dependiendo de de cómo posicionemos el cuerpo, podremos también transmitir emociones, sensaciones, y nuestro cierto sentir. Muchos animales se comunican de esa manera también, ¿no? Acá en el caso de los gatitos, yo ya sé, que se echan de guatita, es que están sumamente tranquilos y confiados, entonces conocemos la postura corporal, ¿no? O también si una persona está sentada así y te mira como diciendo, me aburre tu conversación, si te pones así a escucharla, ¿no? O sea, o haciendo movimientos con la cabeza, qué sé yo. La apariencia física, que es lo que mencionamos hace un rato también, que es el código de las modas, indistintamente de la era, que nuestra era ya ha cambiado muchísimo, digamos, el dress code de años anteriores o de siglos anteriores. Pero de todas maneras, las vestimentas, los accesorios, el corte de cabello, es importante. En muchos casos puede ser inconsciente, pero el tema de los tatuajes, por ejemplo, yo considero que es un mensaje no sé, como de poca formalidad. Pero bueno, depende, ¿no? Pero tratemos de tener cuidado de todas maneras. El día de hoy tú te puedes ir a trabajar y existen empresas que te permiten ir, tienen los jeans, los viernes de jean y qué sé yo. En mi caso, en mi último trabajo, entró un nuevo CEO, pero ya se pasó a la raya también, o sea, se quitaba los zapatos para caminar por la oficina, ¿no? Entonces, yo dije, ese hombre es superadísimo, me encanta, quería dar esa impresión de que estaba muy a la moda y era muy, muy chévere, ¿no? Pero que se quiten caminen sin zapatos por la oficina, era como un exceso. O sea, igual, tengamos cuidado con esos detalles, ¿no? Ahora, estos son los puntos que íbamos a hablar del tema de la región, ¿no? El paralenguaje, antes de pasar a áptica y proxémica. El paralenguaje, que son los sonidos no lingüísticos que remiten a sensaciones o informaciones. Por ejemplo, el llanto de un bebé. Yo creo que son pocas las personas que escuchan llorar a un bebé y no les da cierto tipo de angustia, ¿no?
Bueno, debe ser las personas que puedan tener 6, 7 hijos, que ya llora uno más, no importa, ¿no? Pero sí, como hablando en serio, yo creo que a todos el hecho de que llore un bebé y sobre todo con ese llanto agudo, te preocupa, te angustia porque sientes que le está pasando algo y por qué no lo atienden, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, el paralenguaje. Sonidos no lingüísticos, pero sí te transmiten sensaciones y te transmiten cierto tipo de información para que actúes, ¿no? Y aquí hablamos de la áptica. La áptica en el Perú es muy común. Es el contacto físico que hacemos con quienes nos comunicamos, sea para reforzar un mensaje verbal o para comunicar algo sin tener que decirlo. No en todas las culturas está bien visto o permitido. Acá, por ejemplo, cuando cierras un trato, la gente le encanta tocar, toquetear. O sea, sí, compadre, y te golpean el hombro. O te meten tu abrazo, sí, genial, o no sé, te tocan, te tocan. Es muy común, no está mal visto, bueno, depende del ambiente, pero es como que la gente cierra tratos muy a través de, ni siquiera una apretón de manos de trato hecho, sino es, eh, ya compadre, somos amigos, cerramos el trato y justamente lo que decíamos en Oriente, por ejemplo, los japoneses, que tú les des una palmadita o te acerques y lo toquetees, te va a mandar, o no sé, se va a retroceder y se va a molestar, pero no está bien visto en ciertas culturas. Por eso acá decimos que hay que tener especial cuidado con eso. Y por último, tenemos la proxémica. Son conceptos nuevos en realidad, pero interesante profundizarlos porque pasa, acá también pasa eso. Y es que se refiere al manejo del espacio entre el emisor y el receptor, mediante el cual puede sugerirse intimidad, agresividad, pasión y otras informaciones. ¿No les ha pasado que alguna vez alguien se les ha acercado mucho y ustedes sienten que los están invadiendo? O sea, esta persona, y yo creo que indistintamente del grado de confianza, aunque también importa, ¿no? Porque no es lo mismo que se te acerque mucho una persona que no conoces a una que conoces. Pero yo creo que en ambos casos sí te genera cierta incomodidad, ¿no? Porque te puedes sentir invadido o también puedes sentir que te están agrediendo, ¿no? O sea, una persona, depende de la cara, depende de los ojos, pero ¿por qué se acerca tanto? ¿Qué te está demostrando? Entonces, lo que se recomienda es tener mucho cuidado en el manejo del espacio entre el receptor y el interlocutor para evitar cualquier incomodidad o malentendido también, ¿no? Entonces, con esto, mis estimados, terminamos todo lo que es el tema de comunicación no verbal. Y si tienen alguna pregunta, feliz. ¿Quiénes estamos? Silvi, Mónica, Ángela, Joana, Margarita, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué les pareció? Si no son preguntas, comentarios. Alguien que quiera comentar alguna experiencia que ha vivido sobre el tema. Yo voy a comentar algo. Como, no sé, en base a mi experiencia trabajando en Perú y bueno, y ahora en Buenos Aires, y también en el rubro en el que trabajo, que es marketing digital, y bueno, trabajaba en ese rubro, me ha tocado distintos tipos de líderes. Mi primer líder era un señor que era de la uni y tecnológico, un TI puro y duro. Y yo era la de marketing, pero su grupo, la consultora en la que estaba, éramos 8 personas, de los cuales 4 eran TIs, o sea, de tecnología e información. Y nuestro líder es un reflejo del sistema que se trabajaba y eso incluía el comportamiento, la vestimenta y los clientes. Al ser una consultora pequeña, nuestro líder era un reflejo de lo que nosotros
adoptábamos, mi primer trabajo. Y en ese momento no tenía tatuajes, porque tengo 5, pero sí tenía 21 años y tenía que comportarme como alguien de 30, porque iba a empresas muy grandes a hacer consultoría. Mi segundo trabajo fue con, también en Lima, pero ya en el rubro de marketing digital, nuevamente con otro líder que es de tecnología e información, pero este líder, un líder un poco más, un líder que viajó mucho y que tenía una mentalidad más como europeizada. ¿Por qué? Porque también traía a mi trabajo intercambios de Europa. Entonces tuve un periodo desde el 2018 hasta el 2019, 17 al 19, de personas de Europa con las que trabajábamos. Y también un contexto que nuestra empresa era la líder de marketing digital a nivel de consultoría. Nosotros, el grupo humano que trabajábamos, éramos todos entre 23 y 30 años el más grande. Y nuestro líder tenía 45, 15 años menos que mi primer líder. Tú podías encontrar gente caminando en medias, me incluyo. Teníamos todos un piso de alfombra y la prospección de mi líder era hacer Google. Entonces teníamos fruta, comida, todo gratis. Teníamos la llave de la oficina y tú podías encontrar un sábado a las 7 de la mañana una persona trabajando o un domingo a las 5 de la tarde una persona cargando su celular. Yo me incluyo, yo iba a cargar mi celular a la oficina un domingo a las 5 de la tarde. En cuanto digo estos dos escenarios, porque en ambos casos nos enfrentábamos a clientes que eran mayores que nosotros. En el primer caso teníamos a textileras y empresas de este palo, un poco más industriales. Y del otro lado teníamos empresas más tecnológicas. Y a lo que voy con esto es que ya en mi segundo empleo sí me comencé a tatuar. Hay tatuajes y hay tatuajes, tengo uno en esta mano, ¿no? Entonces si yo saludaba, en algún momento me iba a tocar, mostrarme. Pero a lo que voy es que creo que le sumaría a este punto de la comunicación no verbal, un poco si hablamos del contexto cultura laboral, porque parte de nuestra vida se enfoca en el trabajo, ¿no? Mucho tiempo y sobre todo durante muchos años hasta que compartimos o dejamos ese tiempo en el trabajo y compartimos otros espacios. Hay una cultura que nos rodea y es la cultura de nuestro líder. Y ese líder puede ser permisivo, puede ser abierto, puede ser un poco más conservador. Existen diferentes tipos de líderes que hacen que también esta comunicación no verbal se adapte al líder. Ahora, hoy por hoy ya no trabajo para ningún líder. Mi último líder era un brasilero. Él no tenía un solo tatuaje, pero era un creativo. Yo iba con 10,000 fuentes de información y él me decía, eres una académica, anda, date a caminar una vuelta, fúmate un cigarro, vuelve y cuéntame una historia. Y para mí ya no importaba si tenía o no tatuajes o si era abierta o no. Le importaba que yo me fuera a caminar y me fumara un cigarro y regresara y le trajera una idea. Y yo me sentía conservadora porque no podía traerle una idea que no fuese con un sustento basado en un libro. Entonces, siento que en este caso, este tema de la comunicación no verbal, gestual, vestimenta y demás, creo que es una combinación de muchas cosas. No solamente de lo que vistes a nivel de ropa o a nivel de la piel, sino también de lo que vistes emocionalmente, siento yo, como que uno puede vestir lo que uno desee y puede estar guiándose en base a líderes que también proyectan un poco sus deseos y uno más joven va creciendo y va observando imágenes que como que los toma como un referente, pero al fin y al cabo no importaba si yo tenía
un tatuaje o si tenía un saco o un terno o si estaba vestida con un short en verano, ¿no? Al final, lo que me ha mantenido en los diferentes laburos ha sido la comunicación no verbal de mis emociones. Y creo que, si bien es cierto, ya como roles de coach, ¿no? Me imagino encontrándome con personas que quizás me sorprendan a nivel visual, como que me impacten, ¿no? Alguien que es completamente diferente a mí, quizás es una persona que sea, no sé, una persona completamente distinta a mí. Y, y quizás ese impacto puede ser una impresión que pueda generarme un sesgo, ¿no? Pero si emocionalmente me genera cercanía, como pasó conmigo, si me pusieras una bata encima y me trasladas a los 3 diferentes líderes y cómo finalmente mis ideas y la forma en cómo me acercaba a mis ideas era la que valía, creo que le sumaría a esta comunicación no verbal de la vestimenta específicamente, una vestimenta que no se ve, que es esta vestimenta emocional. No, que es parte de... Yo tengo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en digamos, con este líder disruptivo, creativo, maravilloso, tú te presentabas todos los días con un terno, con tu moño bien peinada? ¿Qué mensaje crees que le estarías transmitiendo? Claramente un mensaje que a él no le gustaría. O sea, era como, incluso era muy loco porque, es muy loco porque trabajar en una agencia aquí en Buenos Aires, como que la asociación que tienes es tener a mucha gente muy bohemia, y entre más bohemio eres, es decir, entre más prendas raras tienes, hay un cierto respeto, pero que luego con tus ideas se respalda. Puedes ser una persona muy fachera, como dicen acá, ¿no? Y fachero en ese rubro específico es no sé, es raro, es tener el cabello descolorido, no lo sé, son muchas cosas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, para cerrar la idea, en este último laburo con este jefe disruptivo, existe el equipo de TI, el equipo de tecnología e información, y era el equipo más como que sobrio, ¿no? Y tenía su propio ecosistema de trabajo con su propio líder, que también era más sobrio, pero convivían en el ecosistema más grande, porque aquí como que también es muy cierto que las personas levantan la voz mucho más rápido y mucho más alto ante algo que consideran que puede ser un sesgo. Por ejemplo, no sé si este líder hubiese dicho algo de un TI, de este chico TI, porque es más sobrio, se habría levantado toda la empresa a callar a mi líder, ¿no? Algo así. Este es un contexto de Argentina que no lo habría vivido en Perú, eso sí. Sí. Y lo digo o sea, como específicamente para hablar del tema de la vestimenta, por esta experiencia, ¿no? Pero sí, y ahí cierro, no voy a decir eso. Justo le hablaba a mi mamá y le decía, mamá, cuando hablabas de esto de los gestos, hay algo que sí me pasó también. Yo tengo una mirada muy dirigida. Yo expreso cómo estoy literalmente. Y en el colegio me pasó que yo miraba a una profesora. Y esta profesora me mandó a dirección. Y yo no sabía por qué. Y cuando le pregunté, me dijo, es por tu mirada. Tienes una mirada muy altanera, muy como... desafiante. Así. Y siendo sincera, una parte mía puede que sí haya mostrado cierta distancia con mi mirada, porque uno sabe cómo mira. O sea, por más que uno diga que no, como que, ay, no, pero siempre miro así. En el fondo no sabe cómo puede gesticular o mostrar una emoción con sus ojos, a pesar de que no quieras hacerlo, ¿no? Y ahí digo, bueno, ahí estaba en el colegio, tenía un moño y todas teníamos, era colegio católico solo de mujeres, o sea, nos vestíamos igual y éramos monjas. No había otra manera de poder hablar que no sea con tu cara. Y ahí sí creo que no le importase si yo tenía tatuajes, teñidos, pestañas largas, a ella le importó que yo la mirara mal.
Entonces digo, ahí sí es como, uno puede encontrarse con una persona que puede ser lo más desprolija posible, pero si su mirada o sus gestos muestran humildad, automáticamente uno baja la guardia y como que espera escuchar porque está viendo la vestimenta emocional de la persona. Me quedé con eso y como que le decía a mi mamá, no sé si decirlo, pero ya se me salió, pues, ¿no? con toda el respeto, porque igual la charla estuvo muy buena, pero quería hacer esa adición a esta parte específica, porque, nada, tengo ejemplos que podrían complementar. Exacto, mil gracias, y efectivamente, o sea, tú inconscientemente no eras consciente de la mirada que tenías con la directora o qué sé yo, pero es por eso que de alguna manera lo que nosotros sugerimos en técnica es estar consciente, o sea, sobre todo cuando estás con un tema emocional muy fuerte, ser consciente de tus emociones y tratar de controlar o de amortiguar tus gestos, ¿no? Porque vas a tratar con alguna otra persona y qué sé yo. Y con lo anterior, lo del tema de la empresa, definitivamente, ¿no? Existe cultura empresarial, existe estilos de líder, y el tema de los tatuajes es súper válido, o sea, a mí me encanta ver los tatuajes, pero por ejemplo, te cuento una experiencia con un amigo, el hijo de un amigo que es piloto, y el hijo se sacó el ancho, estudió en Estados Unidos y qué sé yo, y súper preparado el chico, sus horas de vuelo, tenía todo listo, estaba todo listo para entrar a la aerolínea. ¿Y sabes por qué entraron? Por un tatuaje. Solamente hago ese comentario. Imagínate la diferencia de cultura empresarial. Claro. Entonces, de alguna manera el tema de la charla es como generalizar, ¿no? Me parece fantástico el tema de, yo creo que los marketing súper creativos y acá también, por ejemplo, acá en Miraflores hay una casa, todas las casas son blancas, tienen digamos, un estilo, pero hay una casa dentro de todos los edificios blancos y qué sé yo, negra con puertas rojas, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención y es una agencia de publicidad. Entonces, yo creo que existe ese concepto de disruptivo, o sea, ser disruptivo y qué sé yo. Pero bueno, llevémonos en el contexto de cada empresa, de cada cultura, de cada líder, etcétera, etcétera. Eso, chicos, no sé si alguien quiere un comentario adicional, alguna experiencia. Tenemos... Hola, Ana Sofía. Joana, no te veo hace tiempo. ¿Cómo estás? Sí, es que ya estoy en otro escenario, pues estaba en Viña del Mar y ahora estoy en Copiapó, entonces estoy así como en otro lugar. ¿Sabes qué? Yo quiero rescatar una palabra, la escribí porque me gustó eso de escuchando para responder y no para entender. Creo que escuchar para entender y no para responder. Claro, entonces yo creo que, ¿por qué me gustó? Porque yo soy directora de Prodemu, que es Promoción y Desarrollo de la Mujer Regional, y me toca trabajar con mujeres, pero cuando tú tienes el tema del coach, cuando tú tienes que hablar con alguien, es muy importante los gestos, es muy importante cómo se mueve, uno tiene que estar constantemente observando, pero ¿sabes qué? En el último tiempo me he relacionado mucho con niños que son TEA, esto que por lo menos acá en Chile, que está muy de moda hoy día, y cuando tú tienes un niño que tiene una capacidad diferente, donde tienes que mirar justamente la comunicación no verbal, sus gestos, su mirada, pero también cuando te pasa con adultos, porque normalmente aquellos que somos verbales, ¿cierto? Podemos transmitir nuestras emociones, pero cuando te toca enfrentar en algún momento a alguien a quien tienes que transmitirle un mensaje, pero tú no sabes su condición, es muy importante cómo somos capaces nosotras o nosotros de poder identificar eso. Creo de verdad que nosotros, en general, tenemos esto de, aunque uno diga que no tiene que juzgar, uno sí juzga. Y la comunicación no verbal lo que hace es justamente poder fijarte en esos detalles que no vienen con ningún juicio. Eso que es algo natural. Y creo que eso es muy importante al momento de trabajar uno como coach, y también uno llevarlo, ¿cierto?, a la vida laboral. Como yo acabo de comentar, a mí me toca trabajar con mujeres vulnerables, vulneradas, y creo que es ahí cuando te encuentras con una mujer que está siendo violentada, que no te va a decir, oye, me está pasando esto, donde tú tienes que tener la capacidad de poder
¿cierto?, deducir si algo y si está sufriendo algún tipo de agresión. Así que creo que estos temas son muy importantes. Yo te lo he dicho en otra oportunidad, Ana Sofía, yo trato, pero estoy full trabajo, universidad, la verdad que como que yo tengo una frase, siempre digo que las mujeres nos pasamos 50 pueblos en cosas que hacemos. Así como, no, si yo puedo hacer 2. Y ya cuando vas como en 4, te das cuenta que tienes un caos porque 24 horas del día, incluida la noche, no te alcanzan. Así que, pero cuando puedo me conecto. Así que muchas gracias. Gracias por acompañarnos y gracias por tus comentarios. Sumamente válidos e importantes. Y qué bueno verte. Igualmente, muchas gracias. Chiquillos, llevémonos 2-3 minutitos más. ¿Algún otro comentario, sugerencia, anécdota? Ale, ¿por qué tan calladito? No, todo bien entendido, bien explicado. No te trajo. Oye, ¿está Juan Manuel acá o no? ¿Está escuchando a Juan Manuel? Está con problemas de internet. Por eso está calladito. Pero Ana Sofía, tú que hablas con él, dile, porque la verdad que yo puedo hablar con WhatsApp. Te está escuchando. Ya, porque yo digo que ¿por qué no hacen una reunión acá en Chile? ¿Por qué no debiesen hacer una reunión de coach en Chile? O sea, yo sé que hace un tiempo se hizo, pero yo he visto las reuniones, entonces yo creo que sería muy bueno. Yo amo esto de conectarse. Yo no cambio el face to face, pero sé que la tecnología es buena. Pero me gustaría, yo sé que para los que viven lejos es más difícil, obviamente, pero creo que sería importante. Creo que estamos viviendo momentos muy especiales donde ojalá que en alguna oportunidad Juan Manuel lo realice, ya sea en Chile y no necesariamente en Santiago de Chile, porque Santiago no es Chile. Hay regiones maravillosas, las cuales me encantaría que ustedes, que no son de este país, yo estoy en Atacama, una región que tiene cordillera y mar en 3 horas, maravillosa, y con el desierto, uno de los desiertos más extensos, y que me gustaría que lo hicieran. Creo que sería bueno poder hacer un seminario, algo así, que desafío a Juan Manuel que realice un seminario, que haga algo acá en la región de Atacama, y yo feliz de poder apoyar. Eso quería decirle. El último jueves estuvo conversando, el jueves de Q&A, se estuvo conversando del tema y justo estaba hablando y dijo que iba a programar, él está en Santiago ahora, que iba a programar algo en Chile. Ay, qué bueno. Los que estemos fuera, esperamos unirnos para darnos las caras, para darnos un face to face. ¿Cierto? Muchas gracias. Me encanta el contacto directo. Sí. Eso, chicos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos prontito. Y un especial agradecimiento a Guajardo, que sin ti no lo hubiera hecho hoy día. Gracias, Sofi, que estén bien. Nos vemos. Una buena semana. Chao. Chao.